Hola, soy Carolina Chinchilla y aquí presento un resumen de lo que ha sido mi Practicum segundo en Psicología Clínica y de la Salud dentro de mi formación en el grado de Psicología de la UOC. He realizado las prácticas en el Centro Dendros de Barcelona, que funciona desde hace 10 años. Está formado por un equipo de profesionales entre psicólogos, psicoterapeutas, especialistas en coaching, en terapia corporal y en terapia sexual, además de un psiquiatra. Todos ellos trabajan a nivel de equipo con reuniones periódicas según un modelo propio. Las actividades que realizan son atención psicológica, atienden en psicoterapia con su método propio de la terapia integradora Dendros. Todos los profesionales del centro están formados además en terapia sexual y este tipo de terapia se utiliza tanto de forma individual para problema sexual específico como en combinación con la terapia general. Igualmente, muchas veces se realiza una intervención con terapia corporal como complemento del tratamiento, por ejemplo en situaciones de ansiedad o de tensión física excesiva. El coaching para personas que no desean iniciar un tratamiento psicológico, pero que buscan una guía externa para conseguir identificar sus proyectos auténticos y poder llevarlos a cabo. Cuentan con un servicio de psiquiatría para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos que aconsejen la medicación. El psiquiatra trabaja en colaboración con el resto del equipo según una estructura de trabajo multidisciplinar. También hacen informes periciales con una división dedicada a la realización de evaluaciones forenses. Y por último, realizan formación de posgrado en terapia integradora Dendros. Durante las prácticas he realizado las siguientes actividades. Lectura de material informativo y formativo sobre el funcionamiento del Centro Dendros y sobre su modelo de la terapia integradora Dendros. He asistido como oyente a los seminarios de supervisión de casos clínicos de terapias, donde los psicólogos formados en terapia integradora Dendros reciben supervisión de las terapias que llevan a cargo de la directora del centro. He asistido semanalmente a unas sesiones teórico-prácticas en las cuales distintas terapeutas del equipo presentaban diversas herramientas y técnicas propias del modelo del centro. Estas sesiones teórico-prácticas han estado complementadas con varios trabajos para casa, como lecturas, el visionado de películas para después trabajarlas en el aula o la preparación individual de casos clínicos para debatirlos después en grupo. Veamos en qué consiste la terapia integradora Dendros. Dendros es una palabra griega que literalmente significa árbol y una de sus acepciones es crecimiento, lo cual nos orienta en el objetivo principal de la terapia, que es el crecimiento personal. Según este modelo, el paciente o cliente es una persona que está pasando unos momentos de dificultad, una crisis vital, y no se contempla solamente bajo el prisma de un proceso patológico. A veces se recomienda dentro del tratamiento hacer un curso breve, por ejemplo, sobre autoestima, para ayudar al proceso, o se recomiendan unas sesiones de terapia corporal cuando se detecta que hay un bloqueo físico que impide el avance del tratamiento, o unas sesiones de terapia sexual, cuando el objetivo es que el cliente adquiera las habilidades necesarias para desarrollar una sexualidad satisfactoria y saludable. La terapia integradora Dendros utiliza un conjunto de técnicas que derivan de distintos modelos epistemológicos. Así encontramos el existencialismo de Rogers, el constructivismo de Kelly, la psicoterapia Gestalt, el modelo sistémico trigeneracional y el método interactivo narrativo. El modelo se organiza a través de una serie de estados evolutivos y relacionales del individuo. A partir de la visión del individuo tomado en sí mismo, solo, propio del constructivismo de Kelly, mediante el narrativismo de Bella, el individuo se encuadra en una historia que, mediante el constructivismo de Ugacio, sitúa en un contexto relacional. Con el modelo sistémico trigeneracional de Canevaro, el individuo se considera en relación a su familia y, mediante la teoría Gestalt, se presenta en su mundo emocional. El modelo Dendros culmina este sistema relacional teniendo en cuenta al individuo en su historia relacional emocional. Algunas de las técnicas más utilizadas en el método de trabajo de Dendros para la evaluación son las técnicas proyectivas, como la fantasía del rosal o el clásico test casa-árbol-persona. También se utilizan ampliamente el genograma y la autocaracterización. Entre las varias técnicas de tratamiento utilizadas destacan especialmente algunas como la línea de vida,
la técnica de la silla vacía, típica de la psicoterapia Gestalt, el MDR o método de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, o la ICV, integración del ciclo vital. Veamos a continuación alguna de estas técnicas con más detalle. Las técnicas proyectivas pueden utilizarse en cualquier momento de la terapia. Igual son aplicables al inicio del tratamiento para obtener una foto del estado inicial del cliente, como a lo largo del tratamiento y al final del mismo, para observar la evolución de la persona. Sirven de herramienta de comparación y como ejemplo de técnica proyectiva en el aula vimos la fantasía de identificación con el rosal. El objetivo es identificar los aspectos inconscientes de la personalidad. El procedimiento es: el terapeuta invita al cliente, mediante una fantasía guiada, a identificarse imaginariamente con un rosal. Después le pide que lo dibuje según lo ha imaginado. Y por último le pide que describa el dibujo del rosal como si fuera él mismo. Por ejemplo, yo soy un rosal robusto con grandes flores de color rojo, o soy un rosal débil, no tengo flores ni hojas. Se pueden valorar distintos aspectos, como la imagen que transmite el dibujo en general, el tamaño del rosal, la posición que ocupa en la hoja, qué otros elementos hay en el dibujo, si es que los hay, cómo es el trazo, grueso, fino, enérgico o no, qué elementos del rosal aparecen o no están, espinas, rosas o no, qué hay alrededor, cómo se nutre. Los símbolos y metáforas expresados en el dibujo nos ayudan a captar diversos aspectos de la personalidad del cliente. El genograma. En las prácticas he profundizado en el conocimiento del genograma, que se trata de una herramienta muy útil, ya que de un solo golpe da mucha información sobre la composición y estructura de la familia y las relaciones que hay entre ellos, permitiéndonos establecer algunas hipótesis que relacionen el problema que trae el cliente con el contexto familiar. El genograma que presento en esta diapositiva representa un caso de familias de segundas nupcias que he elegido para ver la complejidad que pueden llegar a expresar. Cada grupo de personas englobado por una línea corresponde a personas que viven juntas. Se puede observar los hijos que permanecen con un progenitor o con el otro tras la separación. La entrevista para el genograma normalmente se realiza al principio de la terapia durante la primera sesión, pero se puede volver a él en cualquier otro momento del tratamiento y es normal que vaya completándose y hasta cambiando con el proceso terapéutico. Esta técnica permite sacar a la luz hechos y situaciones que de otra forma difícilmente saldrían a la luz, como los clásicos secretos de familia que tantos problemas ocasionan. Las pautas triangulares se repiten en las generaciones y quedan claramente expuestas en los genogramas. La posibilidad de verlo afuera como una pauta repetitiva hace que la persona pueda reconocer la influencia que estos hechos han tenido en su vida hasta la actualidad, de modo que ahora puede tomar distancia, reconociéndolos como una especie de imposición del sistema familiar que ya no quiere obedecer. Por ejemplo, se dan en las que hay muchos divorcios y vuelta a casarse, en otras abundan los suicidios o las conductas de abusos físicos o de sustancias, etc. La terapia familiar trigeneracional es un sistema terapéutico que cuenta con el genograma como herramienta básica. La idea que subyace a este sistema es que cada conflicto no resuelto en el presente aparece como resultado de una transmisión de la misma problemática a través de las generaciones, que impregna el estilo relacional familiar. En una pareja, cada uno de los miembros trae consigo su propio sistema familiar, constituido por los lazos de sangre, y cuando se unen, crean su propio sistema nuclear, que es de tipo antropológico-cultural. El objetivo de la terapia consiste en armonizar los dos vínculos de filiación de la pareja, el vínculo sanguíneo y el vínculo de alianza. La problemática que trae una pareja se considera que es el resultado de una disfuncionalidad relacional de las familias de origen, así que debe tratarse toda la familia. La intervención psicoterapéutica se aplica sobre las parejas, pero también sobre los sistemas familiares de origen. La forma de trabajar es en el aquí y ahora de las sesiones. La historia importa en cuanto a información sobre hechos importantes, fechas y relaciones, pero no como método principal de trabajo. Normalmente se realiza la primera sesión con la pareja, que es objeto del tratamiento. En las sesiones segunda y tercera se invita a participar por separado a cada cónyuge con su familia de origen y ya se continúa con las sesiones de pareja, que es muy común que las situaciones se resuelvan pronto en muy pocas sesiones. La terapia familiar trigeneracional tiene una gran capacidad para producir cambios significativos en varios sistemas y subsistemas simultáneamente, resolviendo asignaturas pendientes de las personas con sus familias de origen. Por último, ya valorar mi experiencia.
El centro Dendros sigue una línea de corte existencialista, constructivista y humanista, con lo que se aparta bastante de la orientación cognitivo-conductual que sigue la universidad actualmente. El anterior practicum lo realicé en un centro similar, en el sentido de que también es un centro con una orientación integradora humanista, se atienden clientes en psicoterapia y también se ofrece formación de posgrado. Me siento muy cómoda con este tipo de enfoques y es el tipo de terapias que quiero desarrollar en mi futuro desempeño profesional. Comprendo que con ello me aparto del modelo y las técnicas más reconocidas por el mundo académico y en realidad lamento que esos enfoques no estén más introducidos y reconocidos en la universidad, viéndose solamente algunas de las técnicas y modelos en unas pocas asignaturas. Por ejemplo, la terapia Gestalt y las terapias existencialistas las vemos en la asignatura optativa Terapias Humanistas y Sistémicas. En el grado también se ven otros modelos y técnicas de los utilizados aquí, como el constructivismo de Kelly, la terapia narrativa y sobre todo el uso de los genogramas y las técnicas proyectivas. Me ha gustado mucho conocer el método de la terapia integradora Dendros, ya que me ha parecido que el modelo está muy bien estructurado y es muy sólido. Por hacer una crítica desde lo que tendría que ser según la formación que ha recibido en el grado, es que los instrumentos de evaluación que utilizan no consisten en las pruebas psicométricas reconocidas y avaladas por estudios científicos, sino que por el contrario son de tipo totalmente subjetivo, de tipo test proyectivos, autocaracterización y de genograma. Las lecturas que he realizado sobre algunos de los teóricos que sigue el modelo Dendros me han abierto las puertas a nuevos conocimientos y formas de interpretar la realidad. En la última diapositiva cito el material consultado. He aprendido mucho en las sesiones de supervisión de casos clínicos, tanto sobre la aplicación y el funcionamiento del modelo Dendros, como sobre las distintas vivencias de los terapeutas durante las terapias. Por ejemplo, la dificultad que se puede vivir con un paciente exageradamente callado, o al contrario, cómo reaccionar en caso de asistir a una verborrea incontrolada, y muchos casos por el estilo. He aprendido mucho a la vez que he disfrutado con la práctica de las distintas técnicas en el aula, como por ejemplo escucha activa, técnicas proyectivas, métodos de relajación. Estoy convencida de que todo psicoterapeuta debería probarlas en sí mismo antes de aplicarlas a sus clientes. Así el profesional, por un lado, se conocerá mejor a sí mismo y, por otro, comprenderá a su cliente en las dificultades que pueda tener al aplicar una técnica determinada. Por ejemplo, si le es difícil representarse algo en la imaginación o si le cuesta dibujar en una técnica proyectiva. Me atrae el enfoque de Dendros, que ve a los pacientes como personas que están pasando un momento de dificultad y no se queda con el puro diagnóstico que tiene el peligro de convertirse en una etiqueta estigmatizadora. Me habría gustado mucho asistir como observador a alguna sesión de terapia o haber podido realizar alguna psicoterapia yo misma con la debida supervisión muy de cerca por parte de mi tutor. Y con esto hemos llegado al final. Espero que os haya resultado interesante y gracias.